Hola, en este video daremos a conocer datos acerca de cómo era el trato con los niños y niñas en la Edad Moderna. Nos enfocaremos en aspectos como el concepto de niño y niña, salud y educación, y usaremos como referencia el contexto histórico. Siglo XV. La Edad Moderna empieza con la caída de Constantinopla en 1453. Por estos años, los niños se hallaban en la escala más baja de la sociedad y eran raramente considerados como seres humanos. Asimismo, las responsables de su cuidado eran las nodrizas. Siglo XVI. El humanismo tuvo auge durante este siglo. Esta corriente manifiesta que el ser humano merece respeto y que es importante utilizar el razonamiento para resolver un problema. Asimismo, se empieza a romper con las tradiciones eclesiásticas. En la transición de este siglo se tiene de modelo a Cristo Niño, el cual da una imagen de inocencia y perfección a través del bautismo. Además, se empieza a reconocer al niño fallecido en las ceremonias fúnebres. En esta época se empieza a escribir acerca de los niños, lo que se ve reflejado en el Tratado de Pediatría de Paire. En cuanto a la educación, la clase privilegiada era la única que iba a la escuela. Ahí aprendían a leer, se veían a los hijos como un bien necesario. Por otro lado, la educación en las familias de campo era en el hogar, pues ésta se dedicaba al trabajo. En casa, la madre era la encargada de educar a sus hijos en valores, especialmente a las niñas, y era aplicado el castigo físico si la madre lo creía correcto. A las niñas se les reforzaba la importancia de las labores domésticas y se les decía que debían de casarse desde los 10 hasta los 20 años. Las mamás se encargaban de los niños varones hasta los 7 años. A partir de esa edad, el papá definía si lo mandaba a trabajar o a seguir estudiando. Siglo XVII. En esta época se da la Guerra de los 30 años en Europa. Los sucesos que la descadenan son la guerra religiosa entre católicos y protestantes, el nombramiento de Fernando II, gran defensor de los católicos, y la disputa entre la zona de guerra, ya que era muy comercial. El Estado se encarga de la protección de niños indigentes y abandonados. Existe la creencia de que los niños son intrínsecamente malvados y a la vez ángeles inocentes. Se les llamaba ángeles hermosos, corderitos encantadores. Aparecen también nuevos métodos de crianza, lo que originó inculcar al niño una profunda responsabilidad personal que se basaba en una familia reducida. A lo largo de este siglo ocurre un debate entre la lactancia materna y mercenaria. Los tratados de puericultura pretenden enseñar a las madres todo lo relacionado con el cuidado y la salud de los hijos. Además, estos tratados presentan a la nodriza como el antagonista de la madre nutricia, ya que puede destruir al niño con su leche y sus malos hábitos. Además, se crea el principio anatomofisiológico, que asume la causa de enfermedades a la ciencia y ya no a la divinidad ni a lo mitológico. Como alimentos, los productos más consumidos en esta época son los tomates, la berenjena, el té, el cacao. Se difunde el consumo de tabaco, alcohol y se le da mayor importancia a los postres. En el campo educativo aparece Thomas Hobbes, quien afirma que los niños eran fastidiosos e irritables por naturaleza. Jan Herbar hace observaciones y determina la importancia del castigo físico y la educación sexual que le daban al príncipe XVIII, quien era un niño aún. Por último, resalta John Locke. Él dice que no se le debe dar efectividad en exceso, además aporta con la importancia de la experiencia y la educación física en bienestar de la salud. El siglo XVIII se caracteriza porque la razón y la ciencia humana iluminaban a la sociedad. Este siglo se le conoce como el siglo de las luces. Se publica la enciclopedia, obra intelectual de la Ilustración. El niño empieza a ser incluido en el arte, la indumentaria, actividades recreativas y literatura. Los niños jugaban con sus padres y pasan a ser el centro de proyección afectiva de la madre por parte de sus cuidadores. Aparecen los cuidados en la primera infancia y en su crecimiento. Se muestra más afecto a los niños. Se presenta la idea de que el exceso de amor encamina al vicio y a la blandura. Asimismo, se restituye al niño a la sociedad. La idea de fragilidad del infante es una razón para que se le excluya del trabajo. Además, el pensamiento ilustrado
Pretendía convencer a la mujer de que la maternidad era la ocupación más placentera y gratificante que podía tener, y el amor maternal la mejor manera de desarrollar la ternura y sensibilidad femeninas. Se crea el primer microscopio, lo que permitió identificar las causas reales de las enfermedades y así disminuyó la mortalidad infantil. Quien destaca en el ámbito educativo es Rousseau, quien realza la importancia de la infancia y las etapas de su desarrollo. La sensibilidad se aumenta a la razón. La educación se dirige a un movimiento ilustrado manifestadas en las escuelas patrióticas. Allí no hay restricción y ambos sexos pueden participar. Gracias a la edad moderna, disminuyó drásticamente la mortalidad infantil debido a descubrimientos en el campo médico. Asimismo, se le dio mayor importancia al vínculo y apego seguro de madre e hijo. A partir de los cambios dados en la edad moderna, surgió el concepto de niño como tal. Él tenía valor y era reconocido como único y distinto a un adulto. El aporte que Rousseau dejó en el ámbito educativo fue el de darle más importancia al niño como ser constructor de su propio aprendizaje. Además, lo mostró como un ser que explora y experimenta para ampliar su conocimiento.